Muy bien, chicos, vamos a volver al ejercicio que dejamos, la tabla de frecuencia. Ahora vamos a ver un poco de la media, la moda y la mediana y vamos a ver cómo sacamos el histograma de frecuencias. Bien, una vez obtenidos todos estos datos, el histograma de frecuencia se grafica siempre con la frecuencia absoluta. Seleccionamos entonces la columna de frecuencia absoluta, vamos a insertar y gráfico de columnas, ¿no? Aquí tenemos el gráfico de columnas, esto se le llama histograma de frecuencias. Bien, el histograma de frecuencias está representado aquí abajo. Vamos a cambiar estos datos por lo que es vamos a editar y vamos a editar estos datos. Queremos que lo que nos aparezca en la parte inferior sean no me deja movilizar esto. Vamos a un ratito a reducir. Bien, ahora sí. Seleccionamos los datos y la parte inferior va a estar representada por y sub i, que es la representación, es la media del intervalo de la clase, entonces la representación de nuestras variables, ¿no? Y allí tenemos. Bien, el histograma de frecuencia es una forma gráfica de representar los datos que tenemos en nuestra tabla de frecuencia. Nos indica y hace la lectura de la siguiente forma, ¿no? Decimos que dentro de la variable 343, que es la representación de los límites de 321 a 371, hay una cantidad de 4 variables dentro de ese rango. El siguiente nivel, que está representado por 396, que es el equivalente a lo que hay entre 371 y 421, se encuentran 8 datos, ¿sí? Entonces, esa es la forma de hacer la lectura del histograma. Y si nos fijamos en la clase número 3, que es esta de aquí, es donde hay la mayor concentración de datos. Hay 14 datos, ¿sí? Entonces, a eso nos ayuda a ver el histograma, ¿no? A ver las concentraciones de datos y cómo está distribuido dentro de una tabla de frecuencias, ¿no? Prácticamente para eso es lo que nos sirve el histograma de frecuencias. Otro tipo de lectura de los datos es más simbólico y de hecho es más digerible, ¿no? para el lector. Muy bien. Ahora vamos a hacer la media, la moda y la mediana. ¿Ok? Para ello vamos a volver al documento que les he dado de aquí. Vamos a irnos, todo esto es teoría que tienen que leer, chicos. Esta es la media, la moda y la mediana para datos simples. Y tenemos más abajo lo que son las fórmulas, ¿sí? Bajemos, bajemos, bajemos. Bien, ahí hay otro tipo de muestra. Esta distribución es nuevamente. Y aquí tenemos la media, ¿sí? Cuando yo hablo de datos, datos simples que no están agrupados, los represento por una X. Pero cuando hablo de datos agrupados, los voy a representar por una Y. En mi caso, estoy trabajando con datos agrupados porque son 60 datos los que estoy manejando. Lo más probable es que se encuentren ustedes con problemas en la vida real de datos agrupados porque se manejan bastantes datos. Entonces, el ejercicio este les va a servir mucho para más adelante, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice la fórmula de la media? Me dice que es la sumatoria de y sub i por n sub i dividido n. Bien, entonces dice que tengo que sumar y sub i por n sub i. Y de la suma de todas esas multiplicaciones, recién voy a dividir entre n. N es igual a 60. Bien. Lo vamos a hacer de una manera más fácil, más cortita. Vamos a pasar esta
histograma de frecuencia a un lado. Y aquí vamos a hacer de la siguiente forma, ¿sí? Vamos a decir que aquí es Y sub I por N sub I. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La forma más fácil que tenemos para calcular esto es de la siguiente forma. Esto va a ser igual a lo que hay aquí, que es Y sub I, el primer valor, por N sub I, lo que hay aquí, ¿no? Y sub I por N sub I. Enter. Lo mismo en la siguiente clase. Y sub I por N sub I. Siguiente. Bueno, y así voy calculando y voy obteniendo todos los resultados. Bien. Ya tengo los resultados individuales y lo que me pide la fórmula es que haga la sumatoria. La sumatoria, ¿no? De todo eso. Entonces vengo acá y digo, señor Excel, súmeme todo lo de esa columna, ¿sí? Y me sale 286. Bien. Vamos a ponernos aquí. Vamos a decir que esta es la media. Y mi media va a ser igual a, vamos a agrandar un poquito esto de acá. Mi media va a ser igual a la sumatoria de todas estas multiplicaciones dividido 60, ¿no? Porque n es igual a 60. Entonces, mi media es equivalente a 497,7. Bien, este es mi valor de la media. Perfecto, ya lo tengo. Bien, ¿qué más me pide el ejercicio? Vamos a ver qué me pedía el ejercicio. Aquí está el ejercicio. La mediana, la moda de los trabajadores. Bien, vamos a trabajar en esto en este video. La mediana. ¿Cómo vamos a calcular la mediana? Vámonos a nuestros apuntes y buscamos, ¿no? Mediana para datos agrupados. Bien, me dice que la mediana es el límite inferior más n sobre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada que antecede a la clase modal, todo esto dividido por la frecuencia absoluta de la clase modal por la amplitud. Bien, aquí hay una condicionante, entonces empezamos por la condicionante. Dice que n mayúscula sub i tiene que ser mayor o igual a n sobre 2. N vale 60, ¿cierto? Entonces, 60 dividido 2, 30, ¿sí? Dice que n sub i tiene que ser mayor o igual a 30. Entonces me vuelvo acá y busco n sub i tiene que ser mayor o igual a 30. 26, ¿hay 30? No hay 30, hay 36. Entonces nos postramos aquí en este 36 y decimos, esta de aquí será mi clase modal. Aquí lo vamos a poner, ¿no? Clase mediana, perdón, estaba buscando la media. Clase mediana, creo que es MD, sí, CLMD. Entonces estoy aquí errando, CLMD. Bien, esta es mi clase mediana. Ok, ahora me dice que de la clase mediana el límite inferior, ¿cuál es el límite inferior? Este de aquí, ¿no? 472. Bien, volvemos acá. N sobre 2 es 60 sobre 2 es 30, aquí es 30, menos la frecuencia absoluta acumulada menos 1, o sea, anterior. Cuando me dicen menos 1 es anterior a la clase mediana. Bien, voy a buscar N sub J, aquí está N sub I, lo mismo. 36, el anterior sería 26, ¿sí? Entonces este 26 voy a poner ahí. 26. Y aquí N sub J, que es la frecuencia absoluta de la clase. La frecuencia absoluta de la clase es 10, ¿no? Tengo ahí el 10, porque es de la clase. Si diría menos 1, sería el anterior. O si diría más 1, sería el que sigue, ¿no? Bien. ¿Qué más me pide? Por la amplitud. La amplitud, bien conocemos que es, aquí está, 50. Perfecto. Entonces calculamos. Decimos, esto va a ser igual a 471, que es el límite inferior, más, ¿qué más? 30, que es n sobre 2, 60 sobre 2, menos 26, que es el límite, es la frecuencia absoluta acumulada anterior de la clase modal, ¿cierto?
Todo eso dividido entre la frecuencia absoluta de la clase modal, que sería 10. Todo esto por la amplitud, que sería 50, ¿no? Ahí tenemos. Esta es la mediana. Muy bien. Me toca calcular la moda. La moda, vamos a nuestro chismoso aquí. Aquí la moda me dice que es esta fórmula. Pero me dice si n sub i es de mayor frecuencia. Ok, me dice que tengo que buscar en n sub i aquí cuál es el de mayor frecuencia. Ahora, 14 es el que se repite más veces. Si me voy a mi histograma, este es el de mayor frecuencia, ¿no? El de 446, el 14, tiene mayor frecuencia. Bien. Entonces digo, ok, aquí está la moda. Aquí está la clase modal. CLMO. Bien. Bien, para calcular la clase modal me dice que saque DA y que saque DB. Esto ya lo conozco, ¿no? Ya sé cómo sacar. Y DA y DB me dice, DA es igual a la frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia absoluta anterior a la clase modal. Y DB es igual a la frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia absoluta que le sigue a la siguiente de la clase modal. Bien, entonces primero vamos a sacar aquí, me voy a venir y voy a sacar DA y DB. ¿Qué me decía que era? DA es igual a la frecuencia absoluta de la clase modal, que es 14, menos la frecuencia absoluta que antecede, la de atrás, ¿no? 8. Y DB es igual a la frecuencia absoluta de la clase modal, que es 14, menos la que le sigue, que es 10. Muy bien. Ya tengo DA, ya tengo DB. Ya conozco el límite inferior, ya conozco mi amplitud. Entonces calculo. Mi moda va a ser igual a 421 más DA. DA es igual a 6. 6 dividido 6 más 4. Todo esto por mi amplitud, que es 50. Bien. A ver, vamos a ver si le fallé. No, no le fallé. Está muy bien. Perfecto. Esta es mi moda. Ahora, ¿estarán bien calculados? Yo digo que sí. La media, la moda y la mediana usualmente se encuentran muy cercanas, ¿sí? Hay una diferencia mínima entre ellas, entonces de 451 a 497.7 no hay mucha diferencia. Miren, los sueldos son desde 321 hasta 667, entonces no hay mucha diferencia, por lo tanto este cálculo sí es válido, ¿sí? Entonces podríamos decir que está bien calculado, ¿sí? Muy bien, esa es la forma de sacar la media, la moda y la mediana. Si tienen alguna duda, por favor escríbanme. No se olviden siempre primero poner las condicionantes para declarar cuáles son las clases modal y la clase mediana para poder calcular estos datos.